Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Donde nos estés viendo, espero que te encuentres bien. Y quiero empezar nuevamente o dar seguimiento a la sesión que tenemos este mes, a la serie que es Conociendo a Dios a través de sus nombres. Eh, la vez pasada hablamos de todas las bendiciones que adquirimos cuando caminamos bajo la cobertura de Dios, ¿verdad? Yo creo que eso nos gusta, ¿verdad? Vivir bajo esas bendiciones de Dios. Y bueno, pues vamos a conocer un poco más profundo a nuestro Dios a través de sus nombres y quiero llevarlos al Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 37, que nos dice: Jesús dijo que el mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, al Señor le gusta que lo amemos totalmente, completamente, ¿verdad? Y si Jesús dijo que este es el mandamiento más importante, entonces nos toca aprender cómo hacerlo, ¿sí? ¿Cómo amar a nuestro Señor, a nuestro Dios? Para empezar, para poder amar a alguien, amados, es necesario conocerlo, ¿verdad? Primero, conocerlo, tratarlo como es Él, que le gusta, que le agrada. Así es con nuestro Dios. Yo les pregunto, ¿conocen ustedes a Dios? ¿Quién es Dios para ustedes? ¿Cuál es su concepto acerca de Dios? Algunos dicen, yo creo en Dios a mi manera. Y en realidad es que quienes ellos conocen a un Dios que ellos mismos crearon, ¿verdad? Muchos han formado esos pequeños dioses, pero nuestro Dios es diferente, es único. Según sus propias ideas, van creyendo en ese Dios que han formado. Algunos conceptos falsos de Dios son un tipo abuelito incapaz de castigar, ¿verdad? Porque no podía ni caminar. Eh, un policía celestial con un garrote en la mano, un juez con una gran balanza celestial en la que siempre está pesando nuestras buenas obras contra las malas obras, ¿verdad? O el hombre de arriba simplemente. Esas son las creencias de mucha gente en los conceptos que tienen de Dios. Lo lamentable es que estos conceptos, amados, además de ser falsos, afectan negativamente la relación que Dios quiere que tengamos con Él. Dios quiere que le conozcamos tal como es, y una manera en que Él revela más sus nombres es en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y yo los invito a que me acompañen en esta aventura. Es una aventura meternos a la palabra, sumergirnos en la verdad, en la Biblia, ¿verdad? Yo te invito a que me acompañes en esta aventura, pues conociendo, ¿verdad? Y estudiando los nombres de Dios. Y vemos conceptos comunes que erróneamente o equivocadamente se tienen de Dios. Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 32, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Cuando nos metemos a la palabra, a leer, a estudiar, a meditar en la palabra de Dios, nos abre un amplio panorama, nos habla de verdad, nos quita toda duda, toda mentira que tal vez tenemos en nuestra mente formada de Dios, ¿verdad? Él nos hace libres y nos trae a la verdad. Desafortunadamente, en nuestro mundo actual tan lleno de materialismo y humanismo, nos hemos formado un concepto de Dios conforme a nuestras ideas, las cuales son trágicamente inadecuadas. Generalmente formamos nuestra idea en cuanto al carácter de Dios basándonos en nuestras relaciones con las figuras de autoridad terrenal. Por lo general, pues a mí me pasó esto, por lo general la persona de mayor influencia en la formación de nuestro concepto personal de Dios ha sido nuestro Padre terrenal, ¿verdad? Y les comento rápidamente, yo no tenía una buena relación con mi Padre terrenal. Cuando yo conozco a Dios, pues lo conozco, lo recibí como Dios, pero no podía yo recibirlo como Padre. ¿Por qué? Porque afectaba mi relación con mi Padre terrenal y no podía yo eh, ver a Dios como mi Padre, ¿verdad? Pero conforme me metí a la palabra, conforme fui entendiendo
el Señor me trajo a libertad, ¿verdad? Me dio ese encuentro que tuve con Dios como Padre. Entonces, esa es nuestra influencia más cercana, ¿verdad? Nuestro Padre terrenal. Otras influencias son nuestra madre o alguna persona a quien admiramos. ¿Con cuál de las siguientes descripciones de padre terrenales se identifican ustedes? Vamos a ver en esta sesión el padre pasivo o distante. El padre pasivo o emocionalmente distante expresa su afecto de manera mínima. Él da por sentado que el hijo sabe que le ama, así que raras veces lo expresa. Si usted tuvo esta clase de padre, probablemente en su subconsciente cree que Dios es así. Y realmente así lo pensamos, ¿verdad? Difícilmente pueden creer que Él siente su dolor o comparte sus gozos. Llega a formarse en nuestra mente una idea de indiferencia, ¿verdad? Que Dios es indiferente a lo que nosotros sentimos, pero no es así. Hoy aprenderemos que uno de los nombres de Dios es Yahweh. Y uno de los significados de Yahweh es que Dios es una persona que desea comunión con su creación. Complementa Yahweh y en este día vamos a ver Adonai. Se complementa, Yahvé Adonai, que significa Dios es el Señor, ¿sí? Vemos desde el inicio, como desde Génesis, Abraham se expresa delante de Dios como el Señor o mi Señor, ¿verdad? El rey David también reconoce el señorío de Dios en el Salmo 104, versículo 1, nos dice que todo lo que soy, alabe al Señor. Oh Dios, Señor, eres grandioso, te has vestido de honor y majestad. Reconoce al Señor como tu Dios o a Dios como tu Señor, ¿verdad? Exaltemos el señorío de nuestro Dios. Es sumamente interesante observar y estudiar a la gente, precisamente porque existe tanta variedad. Unos creen, unos no creen, creen en esto, en otro, ¿verdad? Y si vemos que si el hombre es así, cuanto más nuestro Dios es interesante y a veces llega a ser complejo para nuestra mente, ¿verdad? Poder entender, ¿verdad? Lo grandioso que es nuestro Dios. Es importante que lo veamos como nuestro Señor, nuestro Creador. Y por eso Él tiene tantos nombres, cada uno revelando un aspecto diferente de su naturaleza. Hoy aprenderemos el nombre de Dios más común, ¿verdad? El que aparece más veces en las escrituras, Adonai, Señor, dueño, amo, el soberano, el rey de reyes. Dios es soberano. ¿Qué quiere decir la palabra soberanía? Significa control absoluto por ser el creador. Dios tiene derecho de propiedad sobre el universo y sobre todo lo que hay en él. ¿Te incluye a ti? Me incluye a mí. Él tiene derecho sobre nuestras vidas. Para la mayoría de nosotros es difícil captar todo lo que implica el hecho de que Dios es soberano y por varias razones. Vemos aquí, quiero darles lo que es la teocracia, ¿verdad? Significa Dios gobierna. Dios establece su soberanía en Deuteronomio 10, 17 al 20, que nos dice, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al extranjero, al huérfano, a la viuda. El Señor tu Dios, al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre tú siempre exaltarás, ¿verdad? Hablarás, abrirás tu boca. ¿Por qué Dios es soberano? Él no admite que le sigamos a medias. A través de la Biblia se establece que todo nuestro amor, todo nuestro servicio, toda nuestra adoración en sí, toda nuestra vida tiene que estar enfocada en Dios.
en Él, en el Señor. Él es Señor, Él es dueño del universo y tiene derecho al control absoluto sobre nuestras vidas. En el Nuevo Testamento, amados, una de las palabras clave es Kyrios, que se traduce Señor. Aunque nosotros utilizamos esta palabra para decir señor González, señor Gallardo, señor Pérez, ¿verdad? Etcétera. Los primeros cristianos entienden que casi siempre Kyrios tiene control absoluto. Roma, que controlaba el mundo en los días de Jesús y los apóstoles, exigía que todos declararan César es Kyrios, César es Señor, es la máxima autoridad. Cuando los discípulos predicaron que Jesucristo era el Señor y no el César, fue precisamente por esa razón que miles perdieron sus vidas como mártires. En el reino natural, casi siempre un soberano, es decir, alguien con control absoluto, abusará y explotará a sus súbditos. Lo vemos aquí en cada empresa, ¿verdad? En muchos lugares. Sin embargo, Jesucristo, el Señor del universo, es todo lo contrario. Las palabras que Jesús declara a sus seguidores son asombrosas. Vamos a ver. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de Abba Padre os las he dado a conocer. Todo lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15. Ahí lo podemos ver con más calma, leerlo, estudiarlo y ver que todo lo que se habla aquí está basado en la palabra. Imagínense, el Señor Jesús nos llama amigos. Él desea una relación personal, una relación amorosa, una relación cercana entre tú y Él, entre Él y yo. Eso le agrada mucho al Padre. Entendiendo muy bien todo esto que hemos visto, Pablo, Pedro y Santiago empezaron sus cartas autonombrándose siervos. Algunas versiones dicen esclavos de Jesucristo. Ellos comprendían perfectamente lo que significa la escritura en 1 Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20, que nos dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Sabemos, ¿verdad?, que Jesús dio toda su sangre por ti, por mí. Ese es el precio que Jesús pagó por nosotros. Así es que debemos honrar nuestro cuerpo, amados. Aunque Jesús les había llamado amigos, los primeros discípulos se entregaron a Él como esclavos voluntariamente. Y esta tiene que ser nuestra única respuesta también, entregarnos a Jesús como esclavos, esclavos en obediencia, esclavos voluntarios, esclavos que queremos seguir a Jesús libremente. Y recuerden que el reino de Dios no es una democracia en la cual podemos votar. Somos sus esclavos voluntarios y por lo tanto le rendimos una obediencia total. Recordemos también que estamos sometiéndonos a la autoridad total de quien es santo, de quien es puro y es amor. Permítele que tome el control de tu vida. Aquel que nos amó tanto, que dio su vida, ¿verdad?, por cada uno de nosotros. Aquel que nos creó y que por lo tanto sabemos que es mejor para nosotros, para nuestra descendencia, ¿verdad?, el caminar en Cristo, el seguirle a Él. Aquel que nos llama a sus amigos y que desea una relación amistosa contigo y conmigo. Yo te invito a que diariamente tengas esa relación con el Padre. Quiero
decirles también que el Señor nos ha dado un libre albedrío, ¿verdad? Al hombre como género, Él nos ha dado un libre albedrío. Es posible que Dios sea soberano y a la vez que Él tenga, eh, que Él ha dado al hombre un libre albedrío. ¿Es posible? ¿Cómo se combinan estos dos elementos que parecen tan opuestos? El hombre ejerce su libre albedrío en el sentido que él escoge si sigue los caminos de Dios o se rebela contra ellos. Pero Dios ejerce su soberanía. Él determina cuál será la consecuencia eterna para cada persona. Tiene la decisión, ¿verdad?, de qué consecuencias podemos nosotros tener como el Señor que es, el soberano que es, ¿verdad? Según la decisión que cada uno ha tomado. Si decidimos caminar en Cristo, créanme que el Señor nos va a tener a su lado. Pero si decidimos no seguirle, tristemente, se vivirán consecuencias tremendas, ¿verdad? A la vez, hay otra forma que Dios ha dado al hombre la oportunidad de ejercer su libre albedrío y de una manera emocionante y trascendental, a través de la oración, amados. Dios en su soberanía determinó que sus hijos, los que siguen el camino o al camino que es Jesucristo, ¿verdad?, se involucren activamente en el gobierno de su mando. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? A través de la oración podemos caminar, direccionarnos correctamente a través de la palabra, a través de la palabra, a través de la oración, a través de esa comunión que el Señor quiere que tengamos con Él, ¿verdad? Es emocionante que Dios nos haya dado tanta participación y autoridad en su gobierno, pero a la vez es una gran responsabilidad. Y pues bueno, vemos en el Antiguo Testamento, Dios se reveló más de 335 veces como Adonai, ¿verdad? Démonos a la tarea a buscar, a investigar, pero ahí van a encontrar al Señor como Adonai, el Señor, el Rey de Reyes. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús es el Señor y Rey de Reyes. Ante Él toda rodilla se dobla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Pues, ¿cómo ven aprendimos en esta sesión, ¿verdad?, el nombre tan poderoso que es Yahvé Adonai, el Señor, ¿verdad? Y yo quiero terminar con esta pequeña oración, ¿verdad? Que nos llevemos en nuestro corazón esta enseñanza, pongamos en práctica la oración, la lectura de la palabra para poder tener esa relación con el Padre, ¿sí? Que tenemos un Padre, veamos que tenemos un Padre presente, ¿verdad? Que no tenemos no lo podemos comparar más con el Padre ausente terrenal. El Padre eterno siempre está contigo, siempre está a tu favor y siempre está esperándote con los brazos abiertos. Y quiero que me acompañes a hacer esta oración muy pequeña pero poderosa. Si nunca la has hecho, te felicito, y si la has hecho, vamos a repetirla. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra ti y que mi pecado me aleja de tu presencia. Creo que moriste por mí en la cruz y resucitaste de los muertos para salvarme. Perdóname y entra en mi corazón. Sé tú, Yahvé Adonai, mi Señor y amo de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración, eres bendecido, ¿verdad? Porque tu nombre se ha escrito en el libro de la vida. Bueno, amados, pues les dejo este estudio y nos vemos la próxima semana
con otro nombre de nuestro Dios para poder conocerlo más a Él. Bendiciones a todos. Hasta luego. Bye bye.